¿Qué tal amigos suscriptores? Bienvenidos a un nuevo video. En el capítulo de hoy, te mostraré el significado del nombre Milagros. Milagros es uno de los nombres más comunes entre las mujeres latinoamericanas, pero además de ser un gran nombre, también tiene un significado que muchos no conocían, por lo que en este video hablaremos más acerca de este nombre. ¿Cuál es el significado de Milagros? El nombre milagro se remonta al latín, es una palabra que se usaba para referirse a situaciones que generaban una sorpresa por lo improbable que podían ser, es en otras palabras una maravilla de la naturaleza. También se le conoce como aquello que irradia luz. Características personales de Milagros. Tiene una naturaleza encantadora, es muy emotiva, se ve conmovida ante los mínimos detalles, y su extrema sensibilidad hace que se vuelva una persona a la que es fácil tomarle cariño. Puede llegar a ser asociada, por esta misma cualidad, con una niña que necesita ser tratada con delicadeza, es desenfrenadamente amable y está siempre interesada en ayudar a los que más la necesitan. Está siempre al tanto de las personas que la rodean, con las cuales por lo general se ve bastante compenetrada fácilmente y siempre busca tratar a todos como iguales. Es bastante condescendiente, antes de ocasionar la incomodidad de otro prefiere ceder la suya y entregarse por completo, y su capacidad de observación la hace distinguirse del resto. Puesto que es, según se vea, bastante flexible con las personas que lo merezcan, y a pesar de que no sea así, se tiende a mostrar bastante simpática. La sagacidad es una característica típica de Milagros, es capaz de conseguir lo que quiera con gran facilidad utilizando su carisma y simpatía como métodos. Se puede decir de esta manera que es manipuladora y sabe cómo hacerlo con excelencia. Cuando ve la oportunidad perfecta no duda en utilizar sus habilidades, pero cuando no obtiene lo que quiere, su ego se ve afectado, y ella es una persona con un ego bastante prominente, tanto es así, que para sentirse satisfecha, debe ser halagada constantemente para sentirse bien. Son delicadas y sensibles, es siempre coqueta, está al tanto de su apariencia constantemente y le fascina acicalarse, pero para complementar su preocupación por su lado externo, cuenta con las ganas de cultivarse intelectualmente. Busca siempre hacerse más inteligente y desarrollar sus conocimientos, encontrando así una armonía, la cual es una palabra clave para definir a Milagros, ya que siempre está tratando de encontrar un equilibrio entre todos los aspectos de su vida. Se muestra un poco incapaz a la hora de expresarse con manualidades, arte o cualquier otra forma de comunicación que requiera el utilizar las capacidades motrices, puesto que es una persona más de intelecto que de actividad. A pesar de su conciencia e intelecto, la capacidad individualista de Milagros la hace tomar riesgos sin importar las consecuencias, lo cual hace pensar en ella como una persona bastante arriesgada. También es un poco caprichosa cuando no obtiene el fruto que espera de los riesgos que ha tomado. En algunas ocasiones se muestra realmente lo altanera que puede resultar, sobre todo en aquellas en las que es dejada con incertidumbre, siempre busca obtener lo que quiere, y cuando una información se le es negada recurre a los problemas como forma de protesta. Le fascina ser misteriosa, piensa que genera en ella un aire de importancia y superioridad, y esta es una técnica que tiende a usar a la hora de consolidar un romance con alguna persona. Onomástica o santoral de Milagros. Milagros celebra su onomástica el día 17 de noviembre, puesto que es el día en el que se le rinde culto a la Virgen de la Medalla Milagrosa. ¿Cómo se escribe Milagros en otros idiomas? Al ser una palabra común, no solo aplicada a nombres propios, Milagros puede ser traducida a todos los idiomas, pero como nombre personal no cambia la forma en la que se escribe. Bueno, amigos, espero les haya gustado el video, si fue así dale me gusta y no olvides suscribirte para más contenido, les deseo un excelente día, hasta luego.